Es verdad que no es fácil explicar cómo el PSOE ha terminado reunido con un prófugo en Suiza, con un mediador salvadoreño como verificador de las conversaciones. No es fácil de explicar. Y es verdad que no hay demasiadas referencias históricas de un partido que haya canjeado la impunidad de un delincuente a cambio de sus votos para una investidura. ¿Qué es esta la transacción que se está llevando a cabo en Suiza? Qué lugar tan pertinente para una transacción opaca, ¿verdad? Es cierto. Pero la referencia a la que ha acudido hoy Pedro Sánchez en la SER es francamente arriesgada. Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no? Sí, bueno, y lo recuerda bien. Es que Aznar no envió a nadie a verificar un acuerdo de gobierno, sino a verificar la tregua que había declarado esa banda terrorista. Por otro lado, fueron reuniones poco fructíferas, porque aquella tregua sería confirmada a la postre como una tregua trampa, y ETA reanudó pronto, muy pronto, su actividad sanguinaria. Pero es que además, y aquí es donde está lo verdaderamente arriesgado de la comparación de Pedro Sánchez, no sé si Carles Puigdemont se encontrará demasiado cómodo con el papel que Sánchez le ha reservado. Fíjense que Junts es un partido muy sensible, ¿eh? Y también muy consciente de cuál es su poder actual. Tan consciente que en la investidura obligó al propio Pedro Sánchez a corregir su discurso porque había hablado de diálogo y de perdón cuando Junts había dicho sí a una negociación y a una amnistía, que no son en absoluto lo mismo, ¿eh? Miriam Nogueras le cantó las 40 desde la tribuna en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, todo un candidato a presidente del gobierno, corrigió leyendo de un papel con los nuevos términos de su discurso, los que Junts le habían impuesto. Pueden leerlo en el diario de sesiones, ¿eh? No sé si Junts se sentirá cómodo en el papel que le ha concedido en esta farsa a Pedro Sánchez. Máxime cuando, si por algo peligra en Europa la amnistía de Puigdemont, es porque este está imputado en la investigación de unos delitos de terrorismo. Y ya saben que los tratados de la Unión prohíben dispensar gracia a los delitos de terrorismo. Así que el juez García Castellón ahora cuenta con la inestimable ayuda de Pedro Sánchez y sus referencias históricas desesperadas. Desesperadas porque Sánchez no ha enviado a nadie a pedirle a Puigdemont que desista de su actitud. Más bien es Puigdemont el que está verificando que Pedro Sánchez cumple con su palabra y con el acuerdo de gobierno que ambos han firmado. Es Puigdemont quien exige y quien verifica, no al revés. Y lo hace no a cambio de renunciar a nada, sino por los votos, los 7 votos necesarios para que Sánchez sea presidente. Precisamente, el aludido en esa referencia histórica, José María Aznar, tenía hoy una cita en Espejo Público de Antena 3. Y ahí Susana Griso le ha preguntado por la situación política de España. ¿Pero a dónde se quiere llevar esto? Realmente, o sea, es que no se puede arrastrar más a un país, digo por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, pero lo fundamental es que Sánchez no ha ido a verificar allí que Carles Puigdemont desiste de su actitud y quiere ser redimido de sus delitos. No, lo que quiere es que sus delitos sean borrados de su historial, que él no sea juzgado porque considera que nada malo ha hecho en 2017, ni en los años precedentes, ni en los años subsiguientes. Aquí quien ha ido a verificar es Carles Puigdemont. Y por eso, seguramente ha sido él quien ha impuesto el nombre de este mediador salvadoreño, Francisco Galindo, que ya pertenece a la historia de España. Lo que está haciendo el PSOE en Ginebra es cumplir con una parte esencial del acuerdo de gobierno con Junts. Y no solo el fondo, sino también la forma. Responde a un fin muy determinado, es decir, se van a verificar unos acuerdos, pero esa tarea de verificación, por cuanto es una escenificación, también forma parte de los acuerdos. Este es un objetivo que siempre había anhelado el independentismo, ¿eh? Toda la parafernalia suiza sirve para escenificar la historia que Puigdemont quiere transmitir al mundo y a los propios españoles. Y es que en esa mesa se resuelve un conflicto histórico, donde el Código Penal español no significa nada porque es jurisdicción de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas.
De ahí que también sea relevante la nacionalidad del verificador Francisco Galindo, porque completa el cuadro colonial de España. Como si, además, lo que allí vaya a verificarse sea un conflicto histórico, como les digo, y no un acuerdo de legislatura, porque esta es la clave, ¿eh? La certidumbre de que uno no llama a un verificador salvadoreño para escribir notas y levantar actas de la reunión, sino para avanzar en qué medidas o qué políticas. Pues seguramente unas bastante ambiciosas. Un punto intermedio entre la soberanía nacional y el derecho a autodeterminación. Bueno, por de pronto a ambos lados de la mesa, la soberanía nacional y el derecho a autodeterminación se van a sentar como dos opiniones en pie de igualdad, cuando todos pensábamos que la soberanía nacional no estaba sujeto ni a discusión ni a transacción. Hoy ha sido el portavoz Borja Semper el que ha salido por parte del PP a criticar las conversaciones en la penumbra del PSOE con Junts. La opacidad se suma a la ignominia. La opacidad de lo que están hablando y que nos afecta a todos los que estamos en esta sala y a que nos están viendo, están decidiendo sobre nuestro futuro fuera de España. Quien perdió las elecciones, que es el Partido Socialista, y quien quedó quinto en Cataluña. Y no sabemos de qué están hablando. Y si lo ocultan, es que no lo pueden contar. Son conversaciones que incluso a ellos mismos les provocan vergüenza. Bueno, lo ideal sería que algún día pudiéramos revisar las actas de esas conversaciones, de la misma manera que en el órgano donde se produce la normal deliberación democrática se pueden revisar las actas. Hablamos, por supuesto, del Congreso, del Senado, de las Cortes Generales. Pero es que además esta no va a ser la única mesa de negociación con los socios de Pedro Sánchez. Tiene demasiados y son todos muy ambiciosos. Habrá otra mesa de negociación con otros verificadores para atender a las reclamaciones y a las demandas de Esquerra y también a sus suspicacias, porque también temen que no se cumpla el acuerdo de gobierno y que Pedro Sánchez trate de engañarlos también a ellos. Bueno, para la política desde luego hace falta tener cuajo. No todos sirven, Miren lo que ha ocurrido hoy. Se reunían los ministros de Justicia de la Unión Europea en Bruselas para hablar de los asuntos que les son propios, ¿no? Al terminar, comparecieron el español Félix Bolaños y el comisario de Justicia Didier Reynders. Ustedes ya saben lo ocurrido la semana pasada, Y es que la Comisión Europea desmintió la aseveración del ministro que había dicho que había cero preocupación por la ley de la amnistía en Bruselas. Cero preocupación. Y salió un portavoz de la Comisión y dijo, oiga, es que en ningún momento ni el comisario ni la vicepresidenta Jourova han dicho que haya cero preocupación. De hecho, todavía siguen trasladando preguntas sobre la amnistía al ministro Bolaños y eso será porque alguna preocupación existe. Bueno, pues hoy como comparecían juntos, fíjense cómo cambia la versión del ministro Félix Bolaños. Cuando le preguntan y responde sin Reynders delante el pasado viernes y cuando le preguntan y responde con Reynders delante. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total, y por eso tenemos una posición común, como decía el comisario esta misma mañana, una posición común la Comisión y el Gobierno español, y estamos totalmente alineados. Esta es la realidad. Bueno, ya no es cero. La preocupación ya no es cero, porque si están hablando, si no han dejado de hablar y si no van a dejar de hacerlo y si las conclusiones no están fijadas todavía, es que la preocupación no es cero. Pero si la están revisando, la preocupación no es cero. Y si quieren ver el resultado final que salga de la tramitación en las Cortes, es que la preocupación no es cero. Entonces, el ministro Félix Bolaños mintió y ahora se ve impelido a decir la verdad, que es que va a tener que revisar con la Unión Europea este proyecto que efectivamente es tan delicado que afecta al Estado de Derecho en España y que por tanto desde luego que compete y concierne al comisario de Justicia Didier Reynders, a las instituciones comunitarias y desde luego a los españoles. Hoy precisamente se cumplen 5 años desde que se tenía que haber renovado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es otro tema de los que hablaron Félix Bolaños y Didier Reynders. ¿Qué consecuencias tiene esto? Miren, para presionar al PP a firmar un acuerdo, el Gobierno aprobó una ley que impedía al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos mientras sus vocales estuvieran en interinidad. Y los juzgados están exhaustos.
porque no se renuevan las vacantes y porque a los problemas seculares de la administración se les une la imposibilidad de cubrir todos los puestos. La desconfianza entre el PSOE y el PP es total. El PP lleva negándose 5 años a renovar los órganos. Bueno, ahora les explicamos exactamente cuál es el procedimiento. Pero desde entonces lo único que ha hecho es acrecentarse la desconfianza entre ambos, porque no solo por la ley de amnistía, es que la desconfianza ya era total cuando se rompió el anterior acuerdo, porque a punto de firmarse se dieron cuenta de que les habían mentido y estaban preparando la derogación del delito de sedición. Claro, ¿dónde está el nudo gordiano ahora, que diría un cursi? Pues volvemos a Europa. La Comisión Europea, a través de su titular de Justicia, Didier Reynders, dice que España tiene que renovar el Consejo y aprobar un nuevo sistema de elección de los vocales. He puesto como una prioridad tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial como el inicio de su reforma. El PSOE, claro, se queda con una parte y el PP se queda con la otra. El PSOE dice renueven y luego ya veremos, y el PP dice que no, que al revés, que primero se comprometan a pactar un nuevo sistema de elección y luego lo renuevan. Pero eso no se va a producir, porque el PSOE es contrario al sistema de elección que propone Bruselas, porque no quiere que la Judicatura elija a sus propios representantes. Si yo ahora me pongo a explicar el sistema de elección de los jueces, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que no todos son jueces ni todos son magistrados, ustedes huirían en masa, así que se lo voy a ahorrar. Entiendo que tienen cosas más importantes a las que atender, aunque esto es de gran relevancia. Solo decirles que no pone en ningún lado que tenga que ser el PSOE con el PP, Esteban González Pons con Félix Bolaños, ni las fuerzas mayoritarias, no. De hecho, lo que pone en la Ley Orgánica del Poder Judicial es que la responsabilidad está en la presidencia de las cámaras, presidente del Congreso y presidente del Senado, que deben convocar un pleno para forzar una votación o para encontrar los cauces para que finalmente sea renovado el Consejo General del Poder Judicial. A ellos traslada la responsabilidad y, curiosamente, en España es a los únicos a los que no se les señala la responsabilidad en este desgraciado bloqueo.